Lunes 16 de septiembre de 2024. Arribamos al programa número 624 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Tema de análisis de hoy es el extrañísimo secuestro producto de una oscura componenda de unos sujetos de una familia de un acaudalado ganadero de nombre Martín Vargas Cuaya con el terrorista conservador Efraín González en el norte del departamento de Cundinamarca, límites con Boyacá, a comienzos del año de 1965, época en que Colombia navegaba, como siempre, en medio del caos y el desorden promovido por los dirigentes políticos de los tres partidos, liberal, conservador y comunista. Muchas reflexiones nos van a quedar hoy para pensar en cómo ha sido el manejo oscuro y siniestro que la dirigencia política de distintas vertientes le ha dado al problema del orden público y cómo han intentado usufructuar y obtener recursos de la tragedia de los mismos colombianos a los que dicen representar en las altas instancias del poder o, lo que es peor, gobernar. Entremos en materia, mi coronel. Y coronel, ¿por qué se afirmaba que el bandolero conservador Efraín González era más criminal que bandolero liberal que el William Aranguren alias Desquite? Cuando se produjo el secuestro de los miembros de la familia Vargas, que generó muchas suspicacias al mismo tiempo que mucha indignación nacional y que se convirtió en noticia de primera plana por varios meses en los medios de comunicación, se publicó uno de los tantos perfiles que salieron a relucir en los medios de este criminal. Este sujeto había sido suboficial del ejército, provenía de una familia conservadora víctima de esa violencia de los años 40, se había incorporado al ejército a comienzos de los 50 con el fin de vengar la muerte de sus familiares. Estando ya en servicio, comenzó a interactuar con bandas criminales y luego escapó cuando ya se sintió prácticamente cogido, que lo iban a encarcelar. Escapó de la unidad militar y se integró a una de esas cuadrillas y comenzó a delinquir en la zona del Tolima y el Quindío. Pero era tal la búsqueda que le hacían que optó por regresar a su tierra, donde estableció todo un imperio del terror, sur de Santander, occidente de Boyacá, con extensión hasta Cundinamarca. Cometió una cantidad de crímenes, pero de una manera increíble, y se ensañó contra unas familias de unos abogados que eran liberales de esa zona, asesinó a varios de manera atroz, luego ya comenzó a atacar al campesinado de donde él era originario, y de remate decía que él era el verdadero guerrillero porque representaba al pueblo. eh, y su prontuario es muy extenso, que incluye asesinatos, secuestros, robos, extorsiones, chantajes, expropiación de tierras. Hemos dicho, no se le queda atrás ni al Mono Ojoy, ni a Tiro Fijo, ni a los cabecillas del M-19. Otro bandido de esos que ha sembrado el terror en Colombia y que, por desgracia, tenía contactos dentro de las fuerzas militares con varios suboficiales que han sido compañeros de él en el servicio activo, así como con una relación directa con una comunidad católica grande que lo protegía porque era de la ideología conservadora, que tenía de tiempo
algunos de esos prelados y porque mm, era un buen contribuyente de la Iglesia Católica, ya que daba muy buenos recursos, todos obtenidos naturalmente del delito. Entonces, con las manos untadas de sangre, hay mucha gente en Colombia que ha pasado de agache. Eh, no detallamos todos los crímenes que cometió, pero fueron muchísimos. Quizás uno que lo hizo más famoso fue el de la orden que dio de asesinar a unos campesinos liberales que venían a misa y se la dio a otro salvaje que era igual a él, era el segundo, el Ganso Ariza, y sin mediar palabra este delincuente comenzó a disparar contra un bus que venía lleno de campesinos de domingo para el mercado y resulta que era el donde iban todos los conservadores, por mencionar algunos de los tantos hechos que cometió. Pero participó en asesinatos de soldados, de policías, masacres. Es muy larga la historia de este delincuente. Entonces, por esa razón, cuando se cotejaba el prontuario de William Aranguren, alias de Esquite en el Tolima, que fue otro bandido que cometió una gran cantidad de crímenes, se llegaba a concluir que Efraín González le ganaba en ese cabeza a cabeza de acciones criminales totalizadas. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué podemos determinar como trasfondo de las sesgadas caricaturas de Chapete en el diario El Tiempo al iniciar el año de 1965? Mi coronel, que la violencia política siempre es instigada desde dos sectores, desde los directorios, los partidos que se comprometen en la violencia, y desde los medios de comunicación que les sirven de multiplicadores, incluidas ahora, en la época moderna, las redes sociales, que es un medio de comunicación. El caricaturista Chapete, sin duda, es uno de los caricaturistas más creativos que ha tenido Colombia, pero desafortunadamente su sesgo ideológico, su odio visceral contra el general Rojas Pinilla y su actitud lacaya y mandadera ante los dirigentes del tiempo y del Partido Liberal y del Partido Conservador jamás le dejó ser independiente y autónomo en lo que hacía. Entonces vemos tres caricaturas seguidas del comienzo del 65 en las cuales sembraba más odio y le echaba más leña al fuego, como en la tercera que vemos al lado derecho. La tercera que vemos al lado derecho la tituló La Caldera del Diablo. Ya hemos mencionado en eventos anteriores que comenzando en 1975, las centrales obreras y los sindicatos del magisterio y de estudiantes convocaron un paro nacional que pretendía tumbar el gobierno del señor Valencia y que se probó desde luego que el Partido Comunista estaba metido hasta los tuétanos, habida cuenta que se había desarrollado la operación Marquetal en el 64 y que estaban en curso operaciones en Río Chiquito, El Pato y El Guayabero y seguía la presión militar en el sur del Tolima. Entonces pintó esa caricatura que vemos ahí, que es una caldera del diablo hirviendo, la vemos, y pone al Partido Comunista, al MRL y la NAPO incendiándola. Entonces ahí es donde se nota la doble moral del señor Chapete, porque si iba a escribir quienes estaban instigando, ahí le faltaron los liberales y conservadores, los cuales le daban de comer y le daban el contratico en el tiempo para que estuviera publicando todo en contra del general Rojas Pinilla. Resulta que con el secuestro de la familia Vargas cayeron varios miembros de la NAPO, dirigentes nacionales, como los mediadores, entre comillas, del secuestro que se estaban lucrando, como usualmente suele suceder con esos supuestos mediadores cada vez que hay un secuestro. Entonces, eh, pues el general Rojas Pinilla salió y defendió que hasta donde él los conocía habían sido gente honesta, pero que yo no podía responder que la justicia obrara. Entonces, recordemos que al general Rojas Pinilla le habían eh,
acomodado la versión que cuando estuvo de presidente se había llenado de ganado en el llano que le ha recibido a los ganaderos de la zona y que hacía negocios fuera de la ley para enriquecerse. Entonces aquí le escribe con esa caricatura que le pinta una jaula de un secuestrado detrás y un campesino sorprendido que le dice el famoso, eh, escape en este momento, que era muy usual en la caricatura del Juan sin miedo, no sin el soldado, pero no recuerdo bien. Este sujeto le está diciendo general, yo sé, y yo no sabía que además de las vacas le gustaban otras cosas, como quien dice que el general Rojas Pinilla se estaba lucrando de ese secuestro que ya veremos. Y en otra, mucho más agresiva, lo iguala con Fidel Castro y lo responsabiliza del terrorismo que se presumía iba a ocurrir el 25 de enero con la parálisis nacional. Entonces, tres caricaturas con tres versiones acomodadas en todas las tres atacando al general Rojas Pinilla y en las tres las víctimas son los liberales y conservadores que están en el poder, lo cual pues ya demuestra el sesgo y la manipulación de el periódico El Tiempo, de los dirigentes políticos y de un caricaturista que vendía su alma al diablo y toda su creatividad estaba enfocada en satisfacer los apetitos de quienes estaban destruyendo el país. ¿Cómo se contextualiza la situación tan convulsa y compleja de la vida política colombiana al inicio de 1965, con base en los comentarios editoriales del diario El Tiempo, el 22 de enero de ese año? Pues así como el tiempo tenía a su idiota útil que le elaboraba las caricaturas para desprestigiar al general y lavarle la cara a los dos partidos tradicionales que eran los verdaderos responsables de esa violencia, los editoriales del tiempo no se quedaban atrás en medio de ese caos que es innegable. Y entonces eh, resaltó el 22 de enero un discurso 20 juliero que se echó el presidente Valencia, en el cual dijo que el paro era subversivo, que había elementos criminales detrás de eso, que estaban destruyendo el futuro del país y sacó unas cifras eh, para poner en contexto lo que ocurría. Y aprovechó también para lavarle la imagen al Partido Liberal y Conservador, que eran los que lo sostenían en el poder, y dijo que era una alianza extremista entre comunistas, anapistas y MRL. Entonces, que ese paro era muy cercano a lo que se planeaba y se orientaba desde Moscú y La Habana, pero no mencionó para nada que sus correligionarios estaban también promoviendo la violencia, Verbi Gracia, el señor Efraín González, que era conservador, y las cuadrillas de bandidos tripartidistas que aún delinquían en el resto del país. Y luego, en el mismo editorial, en la parte B del editorial, dijéramos, entonces resalta la habilidosa diplomacia del presidente Valencia, que mediante unos acercamientos especiales había logrado dialogar con los dirigentes del paro y prácticamente ya estaba conjurado y se evitaría que muchos obreros saldrían a la calle, de tal manera que el MRL, el ANAPO y el Partido Comunista se iban a quedar con los crespos hechos. Positivo, claro, que no hubiera violencia, en eso estamos de acuerdo todos, pero negativo es la forma como se presentan los sucesos, como un periódico que dice ser serio y que informaba a los colombianos estaba manipulando la información, pero más negativo todavía es que la realidad del país seguía navegando en charcos de sangre y los dirigentes políticos manejando las cosas a su antojo y dándoles la vuelta y presentándolas de otra manera. Así que si el señor Petro utiliza todas esas argucias, no han sido inventadas por él ni son nuevas en nuestra accidentada historia política. Y Valencia sí que menos iba a mencionar que la incompetencia de Laureano y de Mariano eran los causantes de la hecatombe.
Ah, no, pues claro. Ellos eran prohombres, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo se obtuvo la información pública inicial del extraño secuestro de la familia Vargas en Simijaca, Cundinamarca, planeado por Efraín González y algunos dirigentes políticos en 1965, quienes fueron los principales inculpados al comienzo del proceso? Mi coronel, esto es como para una novela. Esto da para una película de Hollywood, este suceso. Resulta que en medio de un montón de hechos, de los cuales hablaremos enseguida, fueron capturados dos parlamentarios de la NAPO y después otro con dinero. Y fueron capturados porque el ejército tomó decisiones y actuó a pesar del ambiente de criminalidad que se le había dado al suceso. Síntesis es que el 7 de enero del 65, en Simijaca, Cundinamarca al norte, muy cerca de Chiquinquirá, no es tan lejos, que es Boyacá, fueron secuestrados el sobrino, el hijo del ganadero conservador, muy amigo del presidente Valencia, le ha financiado parte de su campaña, eh, Vargas Cuaya. El señor Vargas Cuaya había ido a la finca, don Martín Vargas, decían, había ido a la finca a tomar unas acciones y había ido con su hijo y con su sobrino. Y cuando hubo que comprar algunas cosas en Chiquinquirá, donde ya estaba previsto todo el montaje para secuestrarlo, el señor decidió no ir y envió al hijo, el conductor del vehículo, perdón, al mayordomo de la finca y al sobrino, y fueron secuestrados en el camino. Entonces se comenzó un proceso complejísimo porque el mismo presidente de la República tomó acción y le dio la orden a las fuerzas militares que lo buscaran, a la policía, a como diera lugar. Entonces comenzó la película y ocurrieron varios casos rarísimos. Uno, que en Bogotá eh, secuestraron al hijo de una señora que estaba metida también en el tema, secuestro extraño. Y dentro de los que cayeron inicialmente había un parlamentario cordobés de nombre Benjamín Burgos, era de la NAP, le decían el Mincho Burgos, era muy conocido y muy amigo de otro delincuente de cuello blanco de nombre Ignacio Vives, más conocido como Nachito Vives. Este sujeto, el tal Mincho, pues en el momento de la captura lo encontraron con 300.000 pesos y con unos documentos muy comprometedores. Y la primera información que se sacó a la luz pública era que el tal Mincho y Efraín González habían preparado todo el plan para el secuestro, del cual ya hablaremos más adelante. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué interpretación podríamos dar al dudoso secuestro del joven Edgardo McAllister, hijo de Isabel McAllister, una de las implicadas en el secuestro extraño de familia Vargas en Simijaca, Cundinamarca, planeado por Efraín González y algunos dirigentes políticos en 1965? Muchas cosas, mi coronel. Comencemos porque esa señora, con su apellido estrambótico, que era, entre comillas, de mejor familia, y era funcionaria de un sujeto también de un apellido estrambótico, Sabaraín, que trabajaba en un departamento que llamaba de negocios generales de la Presidencia de la República. Y ese sujeto, el tal Sabaraín, con su mano derecha, que era la señora McAllister, estaban siendo investigados por una elevada desviación de fondos,
O sea que lo que hace Laura Sarabia y Benedetti no es nada nuevo. Eso viene desde hace rato. Entonces, la señora terminó vinculada entre los que capturaron con el dinero y después de la supuesta reunión con Efraín González. Ya cuando la señora pues fue llevada a indagatoria, ocurrió un evento extrañísimo, que era que el hijo de la señora, algo que nadie vio sino el testimonio de los que no vieron, estaba llegando a la vivienda donde residía y que se han bajado dos tipos en un automóvil y se lo han llevado. O sea que ella también era víctima de secuestro, de que no la podían meter en cuentos. Eso por un lado. Pero por el otro, inmediatamente comenzaron los rumores que era que le han secuestrado el hijo para obligar a los bandidos a que liberaran a los Vargas. O sea, ahí comienza la trama a volverse mucho más de película, como cuando vimos el caso del famoso Capitán Veneno. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue el impactante detonante del extraño secuestro de la familia Vargas en Simijaca, planeado por Efraín González y algunos dirigentes políticos en 1965, cuando se sindicó a varios parlamentarios de la ANAPO de la autoría intelectual del crimen y de estar buscando ingentes ingresos para su beneficio? Pues que el tema se politizó y los medios de comunicación comenzaron a buscarle la fórmula ideal del Frente Nacional para desprestigiar al general Rojas Pinilla. Porque de una vez fue como si la NAPO, como entidad política, hubiera guardado el secuestro con Efraín González. ¿Qué pasó? Que como se trataba de un amigo del presidente, se le pusieron todos los medios disponibles y la tecnología disponible de la época, hasta filmaciones y grabaciones, interceptaciones de teléfonos, etcétera. Y comenzó a desenmadejarse un rollo que parece traído de ciencia ficción, pero que ocurrió en Colombia. Entonces contaron en primera medida, pues que ya el país conocía que desde el 7 de enero estaban secuestrados los familiares del señor, que el señor Benjamín Burgos, que era un negociante comisionista de tierras, había hecho algunos negocios anteriores con Martín Vargas, en los cuales había ganado unas jugosas comisiones por compra y venta de tierras, que los delincuentes habían pedido 1 millón de pesos por la liberación, pues el Efraín Vargas González, pero que estos parlamentarios de la NAPO habían pedido la pequeña suma de 3 millones más para ellos y han utilizado el miedo, el terror, la intimidación para presionar a la familia que entregar ese dinero. Entre los capturados también cayó un ex magistrado de la Corte Suprema, del nombre Fernando Pardo Quintana, que era miembro del partido del general Rojas Pinilla, y un suboficial retirado del ejército de nombre Félix Gravito, que había sido el conductor del general Rojas Pinilla durante la época de su gobierno. Entonces, hechas las averiguaciones iniciales, se les montó una celada con el señor Vargas a los delincuentes y cuando llegaron y recibieron el dinero, él les había dicho que no les conseguía sino 180.000 pesos y el tal Mincho y el tal Cuadro fueron los más incisivos, que tenía que conseguir más y lograron que les diera 300.000 pesos. Entonces, cuando salieron de la reunión con eh, el dinero, fueron dizque a llevárselo a Efraín González y al ratico volvieron en otro novelón de esos, porque la familia que había ido a llevar el dinero, el señor Vargas,
tuvo que ir hasta Chiquinquirá y alojarse en el Hotel Bogotá. Y resultó que la dueña del Hotel Bogotá tenía contactos con la telefonista y la telefonista les dijo que no, que Efraín González se había movido para una gasolinera y que ahí los esperaba. Y luego regresaron con el cuento que Efraín González no había querido recibir los 300.000 pesos, que que le dieran 4 millones de pesos, que era la suma. Pero como ya les tenían las comunicaciones interceptadas, se sabía que Efraín González no pedía sino 1 millón y que los otros tres era para repartirlos entre el señor Mincho, entre el señor Cuadros, entre el magistrado, entre el conductor y la señora McAllister. Esa calidad de dirigentes políticos teníamos. Entonces, el ejército le echó mano. Los capturó a todos, los cogió con el dinero en la mano, porque el Mincho andaba con los 300.000 pesos, ya que supuestamente Efraín González no se los había recibido, y fueron llevados a indagatoria y comenzó ese, esa película a desenmadejarse de qué había ocurrido, cómo ha ocurrido la aparición y la extraña liberación de uno de los jóvenes, que comenzó a causar muchas más suspicacias entre los miembros de la inteligencia militar y policial. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue el sospechoso relato de Germán Guerrero Vargas liberado en circunstancias que no eran del todo claras? Porque resulta que cuando apareció el campero, también apareció el muchacho que trabajaba en la finca. Y todos los indicios demostraban que ese muchacho era absolutamente inocente. Era cierto que lo han tenido vendado, que parecía que lo han llevado ahora como una forma de legitimar ese secuestro. Y el muchacho lo único que les dijo fue que cuando lo soltaron a él, cerquita a Guaté, que es muy cerca de Simijaca, que él lo han dejado vendado y le han dado para el bus y que se fuera otra vez para la finca a anunciar, a llevar el recado de que eran 4 millones de pesos lo que tocaba pagar. Pero el muchacho no tuvo mayor contacto con los bandidos, ya que lo tuvieron separado. Entonces, pues comenzó a partir de la liberación del muchacho fue que comenzó toda la operación. Y a los pocos días apareció el sobrino con un cuento más raro todavía, y por eso se extraña la versión, que a él lo han tenido drogado y los medios de comunicación le comieron cuento inicialmente, ¿no? Pues pareció drogado, que le han dado para el bus, para que se regresara a la finca a llevar el encargo, que si Nicolás Vargas no, perdón, que si no pagaban los 4 millones, a Nicolás Vargas lo iban a matar un día determinado a las 8 de la mañana, pero eso era ya encima la fecha. Entonces, pues, mientras se recuperaba, que lo habían drogado, que la tortura psicológica, y la gente le creyó. Eh, entonces, de todas maneras, se hizo la operación en la que cayeron el tal Mincho y los demás bandidos, y comenzó a desenmadejarse por medio de la justicia y de los servicios de inteligencia lo que realmente había ocurrido. Adelante, mi coronel. ¿Cuál fue la acusación del ganadero Martín Vargas contra el parlamentario de la Napo Benjamín Mincho Burgos por el extraño secuestro de la familia Vargas en Simijaca, planeado por Efraín González y algunos dirigentes políticos en 1965? Pues, mi coronel, resulta que el señor Burgos, cuando fue capturado, el tal Mincho, el delincuente ese que era el representante de la Cámara, dijo ante el juez y ante los medios que cayeron como chulos allá a ver qué información sacaban en los juzgados, que Martín Vargas lo ha localizado y le había dicho que, ya que él era parlamentario y que ha tenido negocios con él, con Vargas, que le ayudara a localizar a Efraín González para que liberara al hijo.
Entonces, ¿qué le ha dicho? Claro, imagínese, un honorable congresista de la República hace lo que sea por un ciudadano. Vamos a ver qué pide ese bandido, ese delincuente y no sé qué más cosas. Entonces, esa fue la versión de Burgos. Pero pues obviamente como se estaba haciendo la investigación tanto penal como periodística, le preguntaron al señor Vargas, bueno, ¿y usted cómo terminó entregándole el dinero al señor parlamentario Burgos? Y dijo una versión completamente diferente. Estábamos en el proceso del drama que secuestraron a mi hijo y a mi sobrino y al empleado de la finca cuando comenzaron las llamadas extorsivas con distintos valores a mi casa y se apareció el señor Burgos a ofrecerme sus servicios. Y de remate llegó con un señor eh, de nombre Cuadros Pinilla, que también es congresista, y comenzaron a hablarme de que ellos tenían los contactos con Efraín González. Y de hecho, o de sorpresa, el señor Cuadros me dijo, mire, no me vaya a mostrar las cartas, pero yo estoy tan enterado de lo que pasó que una viene con letra verde, con color verde, y la otra viene con letra morada, y son escritas por puño y letra de Efraín González. Entonces el señor Burgos pues quedó muy sorprendido que esa carta supuestamente le ha llegado a él, esas cartas con mensajeros de, directos de Efraín González. ¿Cómo era posible que un señor que hasta ahora llegaba a su casa con otro, y siendo congresista, con otro congresista ofrecerle los servicios, tuviera esa información tan exacta? Entonces dijo el señor Vargas que él comenzó a temer por su vida y que dedujo que ahí había un gato encerrado, pero lo más importante era liberar a los secuestrados, en especial el hijo y el sobrino, pero que eso lo dejaba públicamente, que inclusive el señor Burgos le había dicho, el senador, el representante a la Cámara le ha dicho, y hay que conseguir la mayor cantidad de dinero posible. Y si no, eso tendrá que pagarlo el gobierno porque usted es una persona muy importante y no hay que, y yo aquí estoy, es para ayudarle. Entonces, que maliciosamente Vargas, que era un negociante, le preguntó a- al tal otro parlamentario, a tal Cuadros, le dijo, ¿y cuánto me va a cobrar usted por esto? ¿Y cómo se le ocurre que le voy a cobrar yo? Si yo soy un honorable congresista de la República, a mí lo que me interesa es que haya paz y tranquilidad y que este Efraín González se integre a la sociedad. Imaginen ustedes con la clase de delincuentes que estaba hablando el señor el Vargas. Pero pues el tipo como buen negociante y apegado al dinero sabía que ahí había algo más y contó todo eso ante los medios y ante las autoridades judiciales. Adelante, mi coronel. ¿Cuál fue la acusación del ganadero Martín Vargas contra el parlamentario de la Napo Benjamín Mincho Burgos por el extraño secuestro de la familia Vargas en Simijaca, planeado por Efraín González y algunos dirigentes políticos en 1965? Los acusó directamente, dijo que eran los responsables de haber planeado todo y que pues es lo único que temía en ese momento era que su hijo estuviera ya muerto porque pues todo el mundo sabía quién era Efraín González y que además el parlamentario eh, Burgos le insistía, hay que pagarle a ese Efraín González porque usted sabe de lo que es capaz ese tipo. Díaz. Adelante, mi coronel. ¿Cuáles fueron las comprometedoras pruebas que tenía el parlamentario Mincho Burgos en el momento de su captura? Pues cuando lo capturaron y al requisarle los bolsillos y la maletín que llevaba y el costal que tenía con el dinero, le encontraron un poco de panfletos elaborados con mensajes subversivos invitando a la policía y al ejército a que se unieran
a Efraín González que no le hicieran nada, porque según el tal parlamentario Mincho, existía ya dentro de las fuerzas militares un comité militar revolucionario que iba a tomar acciones criminales contra quienes no apoyaran la rebelión contra el gobierno de Valencia y la, el regreso del general Rojas Pinilla al poder por medio de la fuerza. Obviamente el periódico El Tiempo, que tenía en la mira al general Rojas, aprovechó esto para decir que el autor intelectual de todo esto era Rojas Pinilla. Es que la propaganda y la desinformación han sido eternos en nuestra historia. Y en ese momento no se nos olvide que en los mismos días estaba circulando en las calles en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, etcétera, una cantidad de panfletos en los que supuestamente el general Ruiz Novoa, que era el ministro de Guerra, estaba convocando a la gente que lo acompañara a dar un golpe de Estado. O sea, estos dirigentes politiqueros corruptos no solamente se ensañaban contra la institucionalidad en los medios de manera blanca, dijéramos, publicando caricaturas como la de Chapete o editoriales como los que vimos ahora, sino que por debajo de la mesa también movían una cantidad de cosas oscuras y todas encaminadas a hacerle daño al general Ruiz Novoa, que era el ministro de Guerra, metiéndolo en cosas oscuras que no estaba, y de paso también metiendo al general Rojas Pinilla, como si Ruiz Novoa y Rojas Pinilla estuvieran planeando destruir la institucionalidad, cuando en realidad ellos estaban muy separados y además, pues Rojas Pinilla ya estaba en política abierta con la NAPO y el general era el ministro de Guerra y estaba combatiendo a todos los grupos delictivos. Entonces, eso es la mala fe, la mala hazaña y lo que hacen las bodegas de Petro hoy de desinformar y cambiar el rumbo de las informaciones es algo que viene desde hace rato en la forma de hacer política en Colombia. ¿Cómo y por qué se produjo la captura de algunos familiares de Efraín González en relación con el extraño secuestro de familia Vargas en Simijaca, Cundinamarca, planeado por Efraín González y algunos dirigentes políticos en 1965? Pues porque con la captura de los parlamentarios y la señora McAllister, el conductor, y la versión que dio inicialmente el joven liberado del sobrino, pues se adjuntaron muchas informaciones tanto judiciales como de inteligencia y se procedió a capturar, a llegar a los sitios donde se tenía información más exacta de la localización de Efraín González. Se hizo unos allanamientos, se hicieron unos allanamientos en Chiquinquirá y fue capturada la telegrafista, la dueña del hotel, el sujeto que supuestamente lo llevó hasta el sitio, que llevó a los delincuentes desde Bogotá hasta allá a llevar el dinero. También lo capturaron. Un taxista que era miembro de una banda de delincuentes y que trabajaba al servicio de los políticos. Eh, Se capturaron también otras personas relacionadas con los hechos. Un sujeto que vivía en la plaza principal o frente a la plaza principal de Chiquinquirá, que fue el que los recibió a medianoche y salió de inmediato con algunos de los miembros de esa comitiva, supuestamente a entregarle el dinero a González y que regresaron con el cuento que Efraín González pidiera 4 millones, no 300.000 pesos, así de que no iba a recibir ese dinero, que inclusive se lo ha tirado por la cara al tal Burgos, y se determinó que en la estación de Garavito, que ahí se llama la estación del tren, supuestamente Efraín González iba a recibir el dinero y ahí pues se planeó capturarlo. Entonces, en el municipio de Saboyá, de la famosa Cucharita de Hueso, y en Jesús María se hicieron unos allanamientos y fueron capturados un hermano de Efraín González, una hermana mejor, y unos familiares, un hijo inclusive del delincuente. Y se procedió a hacer las entrevistas y a capturar a más personas. Entonces, con base en toda esa información y el testimonio que dio el señor Burgos, perdón, el señor Vargas, acerca del parlamentario Burgos,
fue que se capturó al parlamentario Cuadros y se llegó a ubicar quién era el taxista que los había llevado desde Bogotá y quién era el conductor que los había recogido más adelante de Bogotá, en lo que se llamaba el tercer puente en esa época, cuando cambiaron de vehículo para ir hasta Chiquinquirá, y quién era la persona que en Chiquinquirá les había hecho el supuesto contacto con Efraín González. O sea, se desenmadejó toda la pita hasta ahí, pero había un problema, que el joven, el hijo del señor Vargas, el tal Nicolás, no aparecía. Adelante, mi coronel. ¿Cuál fue el mensaje de protesta inmediato de la comunidad dominica al diario El Tiempo tras la publicación de reveladoras pruebas de que algunos miembros de su comunidad protegían al bandolero conservador Efraín González Telles con el alias de Siete Colores, Don Juan o Hermano Juanito? Pues que se publicó en los medios de comunicación que era increíble que Efraín González se pudiera mover tan tranquilamente por el norte de Cundinamarca, el sur de Santander y el occidente de Boyacá, que es una sola zona, que cómo era posible que bajaba hasta el Magdalena Medio, subía, se movía, pasaba al sur de Santander, y que generalmente era visto en los bares, en los cafés, tomando café con alguien, charlando, pero que todo el mundo le tenía un miedo terrible, que la policía no actuaba, y que de remate la información era que se quedaba a dormir en las parroquias, y por eso lo llamaban hermano Juanito, porque así lo identificaban los curas como Juanito. Inclusive ya los campesinos no decían Efraín González, sino Juanito, Juanito. Y Juanito le decían porque era muy mujeriego, entonces era un don Juan, pero los curas le han puesto un apodo mucho más familiar diciéndole Juanito. Entonces, claro, al publicarse eso en los medios de comunicación, la comunidad dominica eh, protestó, y su fraile Jordán Verona puso el grito en el cielo que ellos no tenían nada que ver, ellos estaban cumpliendo con la misión de Dios, que jamás podría caber en la mente de un sacerdote proceder de esa manera, y que pedían que su nombre se limpiara porque lo estaban poniendo eh, en la picota pública con acusaciones infundadas. Entonces esa fue la carta que no pasó de ser una carta, pero que obviamente se hizo muy pública. Adelante, mi coronel. ¿Cuál era la preocupación del ganadero Martín Vargas acerca de la suerte de su hijo Nicolás en poder de la banda de Efraín González? Pues era preocupante, no aparecía el joven Nicolás Vargas, eh, se insistía en la impunidad, en que el señor Vargas, perdón, el señor Efraín González se movía en la zona, se sindicaba a los políticos abiertamente y ellos se defendían, y el general Rojas Pinilla seguía en su posición de que él no tenía ninguna prueba de que fueran delincuentes. El ex magistrado Prada Quintana apareció metido en el enredo porque el señor Burgos también lo echó el señor Vargas también lo echó al agua, diciendo que cuando Burgos había ido, el que había ido acompañándolo era Pardo Quintana, y Pardo Quintana decía que él los había acompañado era para garantizar que con su nombre de ex magistrado no les fuera a pasar nada, y que Efraín González supiera que eso era muy serio y que había personas de alto nivel, etcétera. Pero pues lo que se iba encontrando en la investigación demostraba que ese era uno de los delincuentes que manejaba el, el delito de manera intelectual. Y de remate, el abogado del tal Mincho salió con el cuento de que su defendido sufría del corazón, que ya ha tenido dos infartos, que en lugar de tenerlo en la cárcel, como lo tenía en ese momento, tocaba llevarlo al hospital, a la caja de previsión social, y hospitalizarlo y tenerlo acostadito donde nadie lo molestara
en cuidados intensivos porque de pronto se moría. Y pues el juez que llevaba el proceso tomando declaraciones cada vez obtenía más datos gravísimos y, y la investigación se tornaba más compleja, pero el tema seguía siendo complejo, era que no aparecía el joven por ningún lado. Entonces, era totalmente creíble la novelesca versión del joven Nicolás Vargas tras su supuesto escape de la guarida donde presumible lo tenían secuestrado los bandoleros de la cuadrilla de Efraín González. No, no era creíble porque a pesar de que él dijo que si no le entregaban el dinero al otro día en la estación de Garavito, Efraín González asesinaba al joven, pues afortunadamente no había pasado eso. Fue capturada la telefonista en Chiquinquirá, fueron capturadas otras personas en Bogotá relacionadas con la banda de Efraín González y en una redada grandísima se capturaron 50 personas, de las cuales 11 finalmente terminaron implicadas en apoyo a la banda de González en Chiquinquirá. Entonces, eso comenzó a dudarse la versión y algunas contradicciones en las que entró el joven, pero pues eh, siempre se decía era que el problema psicológico de cómo había estado, que era un muchacho de muy buena familia, que cómo se iba a hacer eso, que poner en duda alguna cuestión, que lo que era que investigar mejor a los bandidos, no al muchacho, bueno, y que definitivamente el cerebro de todo el tal Mincho. Y por su parte el abogado diciendo que Mincho era un inocente, que lo que tocaba era llevarlo a la caja de previsión social y hospitalizarlo porque de pronto se moría en cautiverio. Las trapisondas de ahora son las mismas de siempre por parte de los politiqueros corruptos. ¿Cómo desmintió esa versión el presidente de la SAC, Manuel Castellanos, en entrevista en televisión con la periodista Esmeralda Arboleda de Uribe? Pues porque se armaron un montón de escándalos y de cosas complejas. El juez que llevaba el caso dijo que la carta que Efraín González le había enviado a la familia de Vargas para que pagaran el rescate del sobrino había sido adulterada por puño y letra del señor Burgos, que él es el que le ha subido la suma 4 millones de pesos y que se determinaba que de los 4 millones eran uno para Efraín González, los otros tres para quienes habían planeado el secuestro. Y hay un micrófono prendido y hay un ruido raro. Eh, de igual manera, el periódico El Espectador había publicado un montón de eh, informaciones falsas, parece ser pagadas por los implicados para desviar la investigación y cambiarle el tono y el enfoque al caso y dejar libres de todo pecado y culpa a los autores intelectuales. Al mismo tiempo, en el Valle se produjeron otros secuestros eh, por la banda de Zarpazo contra unos hacendados. Entonces, el país se veía obligado a hablar del secuestro y el gobierno nacional a presionar para que se combatiera ese delito. Entonces vino la famosa descripción de la supuesta liberación cinematográfica del joven Vargas y salió con el argumento, el tal Nicolás, esto ocurrió como 15 días después de la aparición del primero, del primo, que era que él había aprovechado que los bandidos estaban jugando naipe y parqués y estaban distraídos y que con un machete que había ahí al lado, él había abierto un hueco eh, en una casa de bareque que los bandidos no se han dado cuenta y que él se había escapado. Entonces
que fue y se presentó a la estación de policía más cercana y que allí fue y lo recogió el ejército en un helicóptero y lo trajeron para Tunja y el show, y ahí vemos la foto en la entrada del batallón cuando es recibido por los familiares en Tunja. Y pues todo el país celebrando que se le ha dado un golpe durísimo a Efraín González, pero algo comenzaba a no cuadrar, ¿no? Con un bandido como Efraín González que ordenaba asesinatos sin contemplaciones. mm, ¿Cómo era posible que hubiera dejado libre primero al mayordomo, luego al, al sobrino y que luego este se le hubiera escapado cuando era la joya y la corona que tenía para el millón de pesos de la época? Ahí había algo que no cuadraba. Entonces, ahí viene el tema, que se comenzó a especular, que no, que aquí lo que hubo un gato encerrado, que no sé qué, pero nadie lo decía en público. Y la periodista Esmeralda Arboleda de Uribe, que ha sido ministra, tenía un programa de televisión de opinión, de los primeros programas de opinión que hubo en Colombia. Obviamente era pregrabado, pero tenía todo su formato al estilo de los programas de opinión estadounidenses, en el cual convocaba a dos o tres personas para tocar temas de actualidad. Y obviamente el tema de actualidad de ese día fue el del secuestro. Entonces estaba el señor Socarrás, un médico muy conocido, y estaba un sociólogo, perdón, José Francisco Socarrás, que era muy conocido y que inclusive escribió mucho tiempo en los medios de comunicación sobre los temas de la violencia social. Y también fue el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, el señor Manuel Castellanos. Los dos fueron entrevistados por Esmeralda Arboleda con unas preguntas muy picantes y el señor presidente de la SAC salió, que era amigo obviamente del ganadero Vargas, muy conocido, que eran del mismo gremio, salió con una noticia que fue una bomba y dijo, el joven Vargas jamás huyó, fue que Efraín González lo dejó libre. Entonces se armó el debate del siglo, pero ¿cómo así si lo tenía secuestrado y estaba exigiendo? Y el tipo volvió y dijo, yo lo único que le puedo garantizar al país es que el joven no escapó, como él dice, al joven lo dejó Efraín González libre y lo dejó en un sitio para que fuera y se presentara a la policía. Entonces ahí comenzó a tejerse una gran cantidad de dudas de qué era lo que realmente había pasado. Adelante, coronel. ¿Qué dijo al respecto el propio bandolero Efraín González en carta enviada a los medios de comunicación pocos días antes de su muerte? Pues resulta que se volvió ese tema de no terminar, de va y viene, noticia va y viene, comentarios, indicaciones. Entonces el coronel Bernardo Camacho Leiva, que era director de la Policía Nacional, dio otra, eh, otra puntada que iba llevando las cosas por otro rumbo y dijo que la impunidad era la verdadera causante de todo este tipo de violencias y no que la policía no fuera suficiente para capturar los bandidos, porque la policía actuaba, poquita o mucha policía actuaba y lo llevaba a la cárcel, pero el problema era la impunidad y dio a entender que sobre todo la impunidad con los delincuentes de cuello blanco. Entonces, el bandido Efraín González, unos meses, unas semanas antes de morir, como él era, como todos los delincuentes, como Pablo Escobar también hacía, a mí échenme la culpa de todo lo que hago y respondo por lo que yo hago, pero no me pongan cosas que yo no hice porque entonces ahí me dañan el genio, decía Pablo Escobar. Pues más o menos Efraín González hizo lo mismo, más o menos hizo lo mismo. Cuando se armó todo ese problema que el presidente de la SAC dijo que el propio Mincho, que era un bandidazo de siete suelas, eh, salió en una de sus etapas del proceso que le llevaban y dijo, a mí no me vayan a meter en nada.
Mejor dicho, yo voy a decir la verdad. Eso lo planearon entre Efraín González y la familia, y a mí lo que me utilizaron fue de gancho ciego para que ayudara, pero yo soy un hombre honesto y de transparencia, y yo le he servido al país, no todo delincuente de cuello blanco. Entonces ya Efraín González dijo, no, esto hay que pararlo de una vez, y con su puño y letra mandó una carta a los medios de comunicación y les dijo, no señores, aquí ustedes están todos equivocados. A mí me propusieron un negocio y me lo propusieron los hijos del señor González y el sobrino, y lo cuadramos de la siguiente manera, que ellos iban a ir a la finca con el señor González, que luego eh, le decían que faltaban X elementos en la finca, él se dirigiría personalmente hasta Chiquinquirá a comprarlos, nosotros lo esperaríamos en el camino y lo secuestraríamos. El plan B era que si González, que le gustaba quedarse en la finca, él mismo templando cercas, haciendo cosas con los obreros, decidía que viajaran otras personas hasta eh, Chiquinquirá a comprar las cosas, entonces nosotros los secuestraríamos a esas personas, pero que tenían que llevar a alguien de la finca para después devolver la razón de que se ha producido el secuestro. Así es de que no me echen a mí las culpas y me propusieron un negocio, yo lo acepté y por eso respondo. Y si ustedes dudan de que mi letra es, porque este es mi puño y letra, vayan a los archivos que tienen en los juzgados donde me siguen procesos y hagan la prueba grafológica. Y aquí está mi letra, atentamente, Efraín González. Imagínense ustedes semejante revelación. Entonces, de inmediato, los dirigentes, hay un ruido terrible. De inmediato, los dirigentes de los partidos dijeron la famosa frase muy conocida que fue utilizada muchas veces por Alfonso López. Pero ¿cómo le van a creer a un bandido y no a un honorable representante, a un congresista, a un ex magistrado? Entonces ahora eh, la, el bandido es el bueno y nosotros los malos. Entre tanto, siguieron una gran cantidad de operaciones en la zona. Hubo combates, hubo militares muertos y heridos, hubo bandidos muertos y capturados, y la persecución siguió. Ya después lo que vino, pues fue que Vargas, Efraín González se vino para Bogotá y fue dado de baja, pero el proceso quedó abierto y siguió. Adelante, mi coronel. Oiga, mi coronel, da esta risa, ¿no? Que parece que el más correcto es el bandolero, ¿no? El que dice la verdad. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, Bueno. el bandido armado, porque los bandidos no estaban diciendo la verdad, mi coronel. Ah, sí, claro. Mi coronel, ¿qué nuevos datos aportó a la investigación la captura del administrador de los bienes de Efraín González en agosto de 1965? Pues que 3 meses después de muerto Efraín González, se capturó un delincuente que era el que le manejaba las cuentas y el que le organizaba todos los negocios a la viuda, a la tal Clotilde. Entonces, cuando le preguntaron, bueno, de todo lo que hay alrededor del secuestro, usted que manejaba los bienes, ¿qué sabe? Y el tipo dijo, pues yo no me puedo meter allá porque yo no participaba en las acciones. Pero lo que sí les garantizo es que la carta que escribió Efraín González es cierta, porque yo lo vi cuando lo estaba escribiendo. Imagínense eso, mi coronel. Por Dios. ¿Por qué motivo fueron llamados a Consejo de Guerra los implicados en el extraño secuestro de la familia Vargas en Simijaca, planeado por Efraín González y algunos dirigentes políticos en 1965? ¿Y en qué terminó todo el proceso? Bueno, mi coronel, pues como el proceso estaba en la justicia penal militar, después de el abultado proceso de informaciones y los testimonios, como el del administrador de la finca que dijo que él había visto escribir la carta, que la carta era legítima, pero pues ya Efraín González estaba muerto, más otros documentos que se incautaron y otros capturados que dieron otras versiones, etcétera. La decisión del juez penal militar era convocar a Consejo de Guerra por secuestro
a todos los que aparecían como víctimas, porque se ha probado que lo que decía Efraín González era cierto. Ha sido un autosecuestro, a él le han ofrecido un negocio, él lo ha aceptado y el tal Burgos y el otro Cuadros y el otro bandido que ha sido magistrado eran los que han planeado todo y la señora McAllister estaba metida también ahí como la que ponía la cara bonita y la que antes estaba era con el actividad humanitaria ayudando a la liberación porque ella como persona prestante de la sociedad lo único que quería era que un gran ciudadano como el señor Vargas no fuera víctima de los delincuentes y todo el show que tenían montado. Entonces convocados a Consejo de Guerra. Pero esa decisión se tomó más o menos el 20 de diciembre del 65. Curiosamente, el 18 de enero del 66, cuando ya iba a terminar el gobierno nacional, el auditor declaró que el proceso quedaba sin ninguna validez por X o Y razón y a todo el país le quedó la sensación que el señor Valencia, presidente de la República, había metido la mano y había dispuesto que que hicieran cesación de procedimiento porque Efraín González estaba muerto, porque al fin y al cabo no se había pagado la plata del secuestro, ya que los 300.000 pesos los había incautado el ejército y estaban a orden del juzgado que le devolvieran los 300.000 pesos al señor y que todos fueran felices y comieran perdices. Y ahí terminó semejante show que es a la final lo que le ayuda a las fuerzas militares con toda la información obtenida a llegar a Efraín González el día que lo dieron de baja en Bogotá, porque era una red completamente localizada. Entonces, por eso les decíamos al principio que esto parece como para una película de Hollywood. ¿Qué nuevos eventos ocurrieron en torno a este caso y otros secuestros en Colombia durante el mes de enero de 1965? Pues mi coronel, que el discurso de Valencia contra el paro fue trascendental, fue escandaloso, fue multitudinariamente reiterado por los medios de comunicación. Los partidos políticos corrieron a decir que eso era un discurso trascendental, eh, que los liberales y conservadores estaban con él, que el MRL, los comunistas y la NAPO no podían destruir el país. Pero entre tanto en el Valle y en Caldas, Zarpazo y los demás bandidos seguían secuestrando, robando. En la misma región donde estaba Efraín González, el resto de su cuadrilla seguía delinquiendo. Y aquí en Bogotá las células del Partido Comunista seguían colocando bombas, en la costa igual. O sea, el país seguía en ese deterioro total. Y de remate, los dirigentes políticos, en contubernio con algunos mandos militares, le hicieron la jugada al general Ruiz Novoa y lo sacaron del servicio y el plan Lazo entró en su etapa final hasta que falleció como plan de acción cívico-militar para coadyuvar a contener la violencia. Eso ocurrió en el mes de enero de 1965, en un abrir y cerrar de ojos. Mi coronel, visto los anteriores orígenes de la violencia política colombiana, ¿cree usted que hay esperanzas creíbles de que Petro logre algún acuerdo de paz con los actuales grupos de bandoleros comunistas, incluidos los carteles de narcotraficantes de la FARC, ELN y el Clan del Golfo? Es absolutamente imposible. Si miramos todas esas trapisondas que hubo en ese momento y la presunción que le quedó al país, que quien logró que se cesara el procedimiento después de semejante escándalo y de que el propio Efraín González, que era el bandido, supuestamente el malo de la película, terminó siendo el que decía la verdad y los otros la ocultaban. Estamos en un momento igual. El sábado el señor Petro salió, el sábado anterior, hace 2 días, el señor Petro salió con el cuento de que le están planeando un golpe de Estado y que lo van a matar y que él tiene las pruebas y que se las dio la DEA y uno pregunta, si la DEA le dio pruebas, resulta que la DEA no combate sino el narcotráfico. Entonces, ¿quiénes son los que supuestamente lo van a matar? Pues el narcotráfico. ¿Y quiénes son
los que le financiaron su campaña de acuerdo con la versión del hermano y el hijo, el narcotráfico. Entonces nos damos cuenta que en ese tiempo mentían los dirigentes políticos por unas intenciones y con unos métodos, y que los de hoy mienten con otras intenciones y con otros métodos, pero todos empeñados en hacerle daño al país y usufructuar del presupuesto y los recursos. Es decir, que nada ha cambiado distinto a los métodos de deteriorar la nación. Honremos a las víctimas del terrorismo comunista y de la violencia tripartidista contra los colombianos, entonando un minuto de silencio en su memoria. Mi coronel, ¿usted nos puede presentar algunas reflexiones acerca de la enseñanza que dejó el extraño secuestro de algunos miembros de la familia Vargas a manos del terrorista Efraín González? Mi coronel, muchísimas reflexiones, pero sinteticémoslas en unas pocas preguntas muy concretas. ¿Será posible que haya paz en Colombia entre el pueblo que se mata al Estado por ideologías y por motivaciones siniestras, mientras quienes hacen todo eso están detrás del dinero, de la trampa, de la mentira, del engaño y del delito que sea, con tal de conseguir recursos para seguir haciendo daños? Este hecho es una radiografía de lo que ha sido la conducción política del Estado. Mientras Efraín González, que era un delincuente y lo reconocía, además cometía muchos crímenes, eh, hizo públicamente esa demostración de que eran los dirigentes políticos. El gobierno nacional estaba en otro tipo de componendas para conservar un esquema de cercanos ahí, destituía al general más brillante que tenía y que le estaba coadyuvando a combatir esa violencia, pero ya tenía temores de que ese general podía hacer política y lo podía destituir, lo podía sacar del camino, y sobre todo que les podría dañar el pacto de cuervos que tenían, que hasta ahora entraba el segundo de 4 periodos. Entonces, si el general era tan famoso y se retiraba y se lanzaba a la presidencia, podía arrasarlos en las urnas, entonces había que desprestigiarlo. Y desde luego, si el otro general que ha sido presidente, Rojas Pinilla, hacía lo mismo, pues se les acababa su pacto de cuervos y se les dañaba el negocio entre liberales y conservadores. Entonces lo mejor era opacar ese suceso y echarle todo el agua sucia a los dos generales.
Esa es la historia de este país y siempre han buscado un chivo expiatorio y en este momento, como lo hemos dicho, el señor Petro es un fiasco para Colombia, es lo peor que le ha pasado a la dirigencia política del Estado, pero eh, quienes quieren que se vaya están en las mismas es para recuperar el poder ellos y seguir haciendo todo esto de cosas oscuras. Adelante, mi coronel, con sus comentarios. Gracias, mi coronel. Nuestro comentario para el capítulo 624 de la memoria histórica del siniestro terrorismo político en Colombia. La vida bandolera que se vivía en la década de 1960 era una extraña mezcla entre crimen común, organizado en cuadrillas, con diferentes ideologías políticas, intereses particulares por beneficios económicos, rencores por venganzas de enfrentamientos del pasado entre clanes y familias, aprovechamiento partidistas para ejercer el gobierno nacional, motivaciones religiosas inclusive, conceptos cerrados del honor personal, tradiciones históricas y comentarios intrigantes y peliculescos de novela de misterio por los medios periodísticos obsesionados en ganar clientela. En este confuso caldo de ideas, la ignorancia del pueblo sobre asuntos sociales y humanísticos era fácilmente manipulada para justificar cada uno sus motivos y pareceres individuales. Diferencias que no eran encaminadas por las vías más democráticas y civilizadas, sino por una incontenible tendencia a solucionar todo por el uso de la fuerza, razón también por la cual se daban supuesta justificación válida al espíritu y la cultura pendenciera, donde proliferaba a toda costa la intolerancia, que llegó incluso hasta recibir el apoyo y la bendición religiosa. De esa forma surgían los necesarios cabecillas líderes por grupos familiares, veredales, municipales y regionales, como fue el caso del voluble bandolero de Efraín González, quien habiendo partido de la legalidad como miembro del ejército, cambió de partidos y regiones durante su vida criminal, pero siempre en búsqueda de un incontenible deseo de reconocimiento grupal, de prestigio personal y vanidosa fama social, creyendo que por ese medio llegaría al dominio y control de la mentalidad colectiva nacional, situación que lo llevó a su propia desgracia porque no conoció la magnitud no solo de sus delitos, sino del reproche del resto de la nación, concepto que le era demasiado grande para saberlo, entenderlo e interpretarlo por su bajo nivel de educación. Efraín González fue otro de los muchos casos que por esa época surgieron en el campo colombiano, que infortunadamente fueron utilizados por los gamonales políticos un poco más ilustrados. Los que también pululaban en los cascos urbanos y en las ciudades principales, muchos de ellos astutos y leguleyos que habían adoptado sus empíricos conocimientos de la ley como un modo de vida, y quienes, utilizando su influencia en los partidos políticos, estos supuestos abogados respaldaban a estos grupos de bandoleros rurales como una forma también de conseguir votos para sus propósitos electorales, y todos así tenían un interés propio. Fue una dolorosa manipulación que dejó muchos muertos y mucho sufrimiento, tanto en víctimas como en victimarios y en gran parte de la nación. Historia que debemos comprender a plena cabalidad para que tengamos la certeza de que esos errores del pasado no pueden volver a repetirse en la creciente polarización a la que nos ha llevado el presente y el actual gobierno nacional. Por estas razones que debemos depositar toda nuestra confianza y seguridad en las Fuerzas Armadas, quienes siempre han mantenido un neutral espíritu ideológico, pero fuertemente centradas en el bien de la patria. Si dejáramos de creer en nuestras Fuerzas Armadas, se perdería el último eslabón que ha mantenido la vida de la nación durante sus 2 siglos de existencia. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Muy al lugar lo que usted comenta sobre Efraín González, las razones, las motivaciones, el contexto político, sociológico y cultural en que este bandido
se hizo célebre contra Colombia. Nos quedan muchas reflexiones respecto a lo que vimos hoy, unas realidades que poco se publican, pero qué es lo que pasa con la dirigencia política. Esta noche tendremos un análisis de lo que está ocurriendo en Estados Unidos en la bastante agitada campaña electoral y las consecuencias precisamente de esa pugnacidad con el atentado que le hicieron ayer al señor Trump en Mar-a-Lago, que afortunadamente no pasó a mayores, pero que indica que ese manejo siniestro y confrontacional de la política conduce a problemas gravísimos a los pueblos. A todos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo.